que seguramente va a estar pasando una y otra página para que puedan ver allí los hermanos, a todos los que están conectados. ¿Y quién nos diría a nosotros los cristianos, hace 2000 años, que íbamos a poder celebrar el partimiento del pan y del vino, la Santa Cena o la comunión, a través de las redes sociales, con miles y miles de hermanos nuestros, algunos de ellos que están en hospitales, otros están en cárceles, otros están que no se pueden mover de sus hogares? Hermanos, realmente esto es un milagro. Realmente esto es un invento extraordinario que, sabiéndolo utilizar correctamente, puede bendecir miles, millones de personas. Y nosotros oramos, y yo sé que ustedes también han orado y están orando por esto, para que algún día podamos alcanzar a millones de personas para la honra y para la gloria del Señor. Así que ya estamos entrando en directo en Tenerife. Ok, ahora me van a avisar. Nosotros en esta mañana, como habíamos anunciado en el día de ayer, vamos a celebrar el pan y el vino, lo que se llama la Santa Cena, ¿verdad? Y hermanos, no hay dos iglesias iguales en el mundo que celebren esto. Créame sinceramente, cuando uno ha visitado tantas iglesias y trabajado y visitado a tantas denominaciones, en un lado lo hacen de una manera, en otro lado lo hacen de otra. Incluso una vez vi en varias congregaciones que ponen el pan y el vino delante, y entonces primeramente pasan los hombres, se sirven, se sientan, y luego pasan las hermanas y toman su pan y su vino y participan de él. Así que ya les digo, no hay dos formas iguales de celebrar este momento, pero lo importante no es la forma, no es la manera, no es la frecuencia con la que se haga. Lo importante es hacerlo en memoria del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ya estamos en directo en nuestra iglesia en Tenerife, Armando. Ok, aprovecho para mandar un saludo a nuestros hermanos de Santa Cruz de Tenerife. Por allí están mis hijas, por allí está Elena, por allí está el nietito, por allí está Matías, y aprovecho para dar un saludo desde la ciudad de Las Vegas, aquí en el estado de Nevada, a todos mis hermanos en Santa Cruz de Tenerife y a todos los hermanos que estoy viendo que se están conectando a través de Zoom en muchísimas partes del mundo. Hemos anunciado que tuvieran preparado su pan y su vino para que cuando llegara el momento, a pesar de las diferencias horarias que hay, a pesar de que a lo mejor en un día es de día o en otros lugares de noche, que podamos participar todos juntos, dignamente, como un solo cuerpo, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, vamos a leer algunos textos de la palabra del Señor en esta mañana, y los hermanos o las hermanas que van a repartir después el pan y el vino, pues una vez que hagamos una oración, repartimos a cada uno de los que van a participar en esta mañana su pan y su vino. En su casa también ya téngalo preparado. Pero primeramente quiero leerles unos textos que solemos leer cuando llega este momento, este día, que se encuentran en Primera de Corintios, el capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 17, el apóstol Pablo intenta enseñarle a la iglesia de Corinto, por supuesto a todos nosotros también, cómo hay que hacer las cosas para el Señor. Algunos piensan que las cosas para el Señor se pueden hacer de cualquier forma, de cualquier manera. Pero hermanos queridos, tenemos que tener en cuenta que todo lo que hacemos en la vida lo hacemos para el Señor. Y como lo hacemos para el Señor y no para nosotros mismos ni para llamar la atención, tenemos que hacer las cosas dignamente, lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? Y la iglesia de Corinto, lamentablemente, se habían tomado a la ligera este momento tan importante para la iglesia. Había pecado, había desorden, había celos, había envidias, había divisiones internas dentro de la congregación. Y cuando le llega al apóstol Pablo un informe de la iglesia por medio de la familia llamada los de Cloé, pues él se entristece porque no le hace ninguna gracia ver el estado lamentable en el que se encuentra la congregación que con tanto cariño y amor él fundó y pastoreó durante algún tiempo. Y entonces él comienza a poner orden en todo, en lo moral, en la doctrina, en los dones, en la utilización correcta de los dones del Espíritu Santo. Y también cuando llega el momento de hablar del pan y del vino, dice lo siguiente: al anunciaros esto que sigue, 1 Corintios 11, 17, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Como Pablo sabía perfectamente que eso era verdad y que no le estaban diciendo ningún cuento ni ninguna mentira a esta familia, sino que dice Pablo, yo
sé que está pasando eso en la iglesia. No es algo para alabarles, no es algo bueno, no es algo bonito. Por eso yo en esto dice, yo no os alabo. Y dice, es necesario o preciso que entre vosotros haya disensiones. Qué tremendo, ¿no? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en las que podáis comer y beber? ¿Menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hay cosas que hacemos bien y al Señor le agradan y llenan su corazón de gozo y de regocijo. Pero también tenemos que ser honestos y pensar que a veces no hacemos todo correctamente como el Señor espera de cada uno de nosotros. Y tenemos que ser honestos, y no cristianos fariseos y religiosos, creernos superiores a los demás, que todo lo estamos haciendo bien, que nunca nos equivocamos y que todo lo que predicamos, enseñamos y decimos, pues todo está bien. Yo creo que hay que ser honestos y hacer un alto en el camino y preguntarnos de vez en cuando, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué me paro detrás de un púlpito en una plataforma y predico a la congregación lo que estoy predicando? ¿De dónde saqué esto? Las creencias, las prácticas, las costumbres que estoy desarrollando en mi vida, en mi familia, ¿son realmente bíblicas? ¿Tienen realmente apoyo bíblico? ¿O son cosas que aprendí, vete tú a saber de quién? ¿O simplemente estoy imitando a otras personas? Hermanos queridos, tenemos que quitarnos la careta delante del Señor en muchas ocasiones y preguntarnos, ¿nuestro ministerio realmente es un ministerio avalado por el Señor? Y no estoy hablando de resultados, porque hay empresas del mundo que no tienen nada que ver con el Señor y hay gente inconversa, incluso ateos, que odian a Dios y a su palabra, que hacen cosas y les salen bien y son prosperados y son millonarios, pero eso no significa que Dios los esté bendiciendo, porque no toda prosperidad viene de parte de Dios, porque la prosperidad en sí no es una meta, sino es una señal. En muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones demuestra que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos agradándole a Él. Pero a veces la voluntad de Dios no tiene que ver con los resultados visibles. Porque, por ejemplo, si ustedes piensan en la figura de Juan el Bautista, la Biblia dice que cuando el Señor habló de él, lo alabó de tal manera que dijo públicamente, de los nacidos de mujer, no ha habido otro más grande que él. Y uno dice, ¿qué hizo Juan el Bautista? No escribió ningún libro de la Biblia, no fundó ninguna iglesia, no hizo grandes viajes misioneros como por ejemplo Pablo, no levantó obreros, incluso llegó a dudar y mandó tal vez a los 2 últimos discípulos que le quedaban y les dijo, ir y preguntarle a él si él es el que había de venir, o esperaremos a otro. Cuando él había dicho un tiempo atrás, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y lo señala públicamente con el dedo, pero ahora duda, y el Señor ni siquiera fue a visitarlo a la cárcel, a animarlo, sino que dijo, vayan y díganle a Juan que los muertos están siendo resucitados en las calles de Israel, que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los paralíticos salen corriendo y que a los pobres por fin se les está predicando el Evangelio. Y díganle también de paso, no se olviden, díganle también que bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Un ministerio que algunos calculan que no llegó ni a un año de mensajes. Pero el Señor dijo, de los nacidos de mujer no ha habido otro más grande que Él, porque hizo lo que yo le dije que hiciera. Y ahí está lo que llaman algunos el éxito, en cumplir con nuestro cometido, en cumplir con el llamado que Dios ha puesto en nuestros corazones, sin necesidad de copiar, sin necesidad de imitar, sin necesidad de importar métodos que a lo mejor han funcionado en otras naciones, sino ser genuinos delante del Señor. Y lo que Dios te diga que hagas, lo haces aunque no sea popular, aunque no recibas el apoyo, el respaldo y el aplauso de las multitudes, no importa. Al fin y al cabo, ante quien tenemos que rendir cuenta no es ante la gente, sino ante nuestro Dios. Y podemos ser gigantes. Hace años compuse una canción y en una de las estrofas cantamos y decimos, ¿de qué sirve que seamos un gigante ante los hombres si somos un enano delante de Dios? A veces hay gente que es muy grande, muy poderosa, muy influyente delante de los hombres, pero no tienen ninguna influencia delante de Dios. Es más, el Señor Jesucristo dijo en los evangelios que en aquel día, hablando del juicio del tiempo final, muchos
no unos poquitos, muchos me dirán: Señor, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, y nosotros hicimos esto y así hicimos lo otro. Y el Señor dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, no es tan importante lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, con qué actitud lo hacemos, y si realmente el Señor nos llamó a hacer eso o nos llamó a otra cosa. Porque dice la Biblia que lo que tenemos que hacer ya está escrito y preparado de antemano, esas buenas obras en las cuales tenemos que caminar cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que Pablo le dice a los corintios: yo no os puedo alabar, yo no puedo felicitar en esta ocasión a la iglesia de Corinto, porque lo están haciendo mal, hermanos. Incluso llega a decirle a los hermanos que hay pecados que se están cometiendo dentro de la congregación, que dice que ni los mundanos los hacen. Ustedes han llegado a caer tan bajo que hay pecados en la congregación en este momento que ni lo mencionan los gentiles. Y Pablo, claro, tiene que poner orden. Pablo tiene que sacar la vara. Ustedes saben que los pastores tienen dos armas muy preciosas y muy necesarias. Una es el cayado, ¿verdad? Que es ese bastón así con forma de, ¿verdad?, redondo, que se engancha por el cuello a la oveja cuando se está saliendo del camino, y se le agarra por el cuello y se le mete en el camino y se aprendió. Amén, gloria a Dios. Y a veces el Señor nos tiene que agarrar así por el cuello y decir: ¿a dónde va mi hermano? ¿A dónde va mi amigo? Pero a veces no hacemos caso. Entonces el pastor tiene la vara, esa vara de mimbre que hacía daño, y le daba a la oveja, y la oveja reaccionaba y entraba. Pero había ovejas rebeldes. Yo sé que aquí no, porque ustedes están en un nivel espiritual diferente al nuestro en Europa, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacía el pastor? Ya utilicé el bordón, el cayado, ya utilicé la vara, no hay forma. Le partía la pata, la perna quebrada. Después le ponía una tablita y caminaba cojita toda la vida. Y si aún así no aprendía, la quitaba de medio. ¿Con cuál de estas ovejas te sientes tú identificado en esta mañana? Ahora, si alguien es cojo, dirá: hermano, yo me voy el último para que no vean que yo soy el perniquebrado de la iglesia, ¿no? Bueno, más vale que perdamos un miembro del cuerpo a que perdamos la vida eterna, dijo el Señor. Si tu ojo te es ocasión, mejor entrar con uno que perderte teniendo los dos, o la mano, ¿verdad? Así que, mis queridos hermanos, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, depende del lugar, depende de la zona donde están, tenemos que preguntarnos: ¿estamos haciendo las cosas bien delante del Señor? ¿Estamos haciendo las cosas para llamar la atención hacia nosotros mismos, o lo que queremos es que la gente vea a Cristo y ser un canal, un medio para que la gente vea al Señor? Bueno, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Él pasó de ser el hombre más popular, el hombre más admirado y seguido de Israel, pasó a ser el hombre más olvidado de Israel, hasta el punto que lo metieron en una cárcel, y pasó en un año de ser una persona rodeado de multitudes, llamando al arrepentimiento a multitudes, pasó a estar en una cárcel solo. Pero al fin y al cabo, él no se predicaba a sí mismo, sino que él dijo: yo soy simplemente la voz de uno que clama en el desierto, seguidlo a él, porque yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, y no soy digno ni siquiera ni de desatar la correa de su calzado. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que oremos en esta mañana. Incline su rostro ahí donde está, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Y hágase honestamente delante del Señor esta pregunta: ¿cómo voy a participar yo hoy de este acto tan importante en la vida de una iglesia, en la vida de un creyente? ¿Lo voy a hacer con dignidad, con santidad, con orden? Hágase esa pregunta, porque dice la Biblia que si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Tenemos que probarnos a nosotros mismos, y así entonces participamos del pan y del vino decentemente y con orden. Esto no significa que somos cristianos o ministerios perfectos. Eso no existe aquí en la tierra. El único perfecto es Dios. Pero por lo menos nos estamos esforzando y estamos intentando hacer las cosas delante del Señor y de los hombres decentemente y con orden. Y por eso en esta mañana, Padre Santo, Dios Todopoderoso, yo quiero que en esta mañana, Señor, tú recibas nuestras vidas como ofrenda, como olor fragante para ti, y que tú nos ayudes, oh Señor del cielo y de la tierra, cuando tomemos ese pan y ese vino en nuestras manos, que recordemos ese sacrificio perfecto que tú llevaste por nosotros en aquella cruz,
donde te llevaste todas las dolencias y enfermedades y maldiciones y te hiciste pobre siendo rico para que nosotros fuésemos enriquecidos por tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque tú venciste al diablo para siempre. Aplastaste su cabeza bajo la planta de tus pies. Derrotaste al infierno y a los demonios. Y ahora podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias porque podemos recordar aquella muerte lejana y distante en el tiempo, pero de tanta importancia para cada uno de nosotros. Trae un renuevo espiritual a tu pueblo, Señor. Que se cierren las heridas y que tu pueblo reciba hoy una visitación especial, mi amado Dios. Porque además nos vamos a gozar recordando tu resurrección, aleluya, tu triunfo sobre la muerte. La muerte no te pudo detener, amado mío. La muerte no acabó contigo, sino que fue la plataforma que tú utilizaste para asombrar al mundo, demostrando que tú eras el Rey de Reyes y Señor de los señores. Y te levantaste victorioso de la tumba para no morir nunca más. Y ascendiste a la gloria y te sentaste a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y pronto volverás para llevarnos contigo por la eternidad. Y todo esto lo hacemos para memoria tuya, recordando tu victoria, recordando tu triunfo, Señor. Y al mismo tiempo, Señor, con el gozo de saber que hay centenares, miles de hermanos nuestros en muchas partes del mundo que juntamente con nosotros en esta mañana van a estar participando de este pan y de este vino que nos recuerda tu cuerpo y tu sangre derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Recibe toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Yo voy a pedir que en este momento, tanto aquí en Las Vegas, donde estamos ahora mismo, como en nuestra iglesia en Tenerife o en cualquier otro lugar, en San Francisco, en México, en Colombia y en tantos lugares, ¿verdad?, comiencen a repartir el pan y el vino. Nos ponemos de pie los que estamos aquí. Si quieren ponerse de pie los que están en sus respectivos lugares, en sus hogares, háganlo en el nombre del Señor, porque en breves instantes estaremos participando juntos del pan y del vino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Procuren los hermanos aquí pasar por los pasillos laterales para no interrumpir la transmisión que estamos haciendo. Por favor, si son tan amables, hermanos, de pasar por los pasillos y no por el centro, para que podamos grabar este culto y después poder emitirlo en nuestros canales para la gloria del Señor. Aleluya. Toda la gloria y la honra se la damos a nuestro Señor Jesús en esta mañana. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús.
Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Amén. Pon en mí tu corazón. Amén. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí. Gracias, Señor Jesús. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. Bueno, esperamos que durante esta alabanza los hermanos que van a participar estén todos servidos, ¿verdad? Si faltara alguien aquí o en la congregación donde usted está viendo este culto en directo, pues indíquele a los diáconos, a los que sirven, que le hagan acercar su pan y su vino, y sin lugar a dudas se lo van a acercar. Aleluya, gloria al Señor. Gracias a Dios. Es un momento muy lindo, ¿verdad? Donde recordamos, como he dicho hace un instante, la muerte, la resurrección, la venida del Señor Jesús, hasta que Él venga. Y como dijo el Señor en la última cena, y no volveré a tomar con vosotros el fruto de la vid hasta que estemos reunidos en la casa de mi Padre. Ese día viene pronto, hermanos, y es una realidad. Dijo el Señor: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Qué interesante, ¿verdad? Como el Señor, animando siempre a sus discípulos, tratando de consolarlos para que no entraran en pánico, para que no entraran en miedo, sino que supieran que estamos aquí de paso, ¿verdad? Pero que nuestro destino eterno es morar por la eternidad en su presencia. Aleluya. Bueno, queridos hermanos, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participamos juntos del pan en el nombre del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias de todo corazón te damos, Padre Santo. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti, Jesús. Asimismo, dice la Escritura, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participamos juntos de la copa, hermanos. Oh, gloria a ti, Jesús. Gloria a Dios.
Queremos orar en este momento acordándonos de tantos hermanos nuestros que están pasando momentos difíciles, hermanos que necesitan un milagro en sus cuerpos. Oramos por toda dolencia y enfermedad en la casa de Dios, para que tú traigas sanidad, Señor, para que tú traigas consuelo y amor y fortaleza a las vidas. Señor, gracias, gracias, porque toda debilidad se convierte en fortaleza. Gracias, Señor, porque tú eres el que llenas los corazones sedientos y hambrientos de tu palabra. Gracias, Señor, por formar parte de la gran familia, el cuerpo de Cristo, formado por multitud de millones y millones de hombres y mujeres, comprados y redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Recibe toda la gloria y la honra en esta mañana, Señor Jesús. A ti la gloria y la honra, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Límpianos, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Amén. Traigo a ti mi vida. Amén. Para ser Señor. Tuyo, tuyo. Tuya. Por la eternidad. Aleluya. Lávame con Tu sangre, Salvador. límpiame. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuyo Tuya. por la eternidad. Una vez más, vamos. Lávame en tu sangre, Amén. Salvador. Límpiame, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, para ser Señor. Tuyo por la eternidad. Amén. Saluda a tu hermano, dale un abrazo. Dile, Dios te bendiga, mi hermano querido. Salúdense también ahí en la iglesia en Santa Cruz, en San Francisco, en México, en Colombia, en todas las naciones de la tierra. Que la paz y la bendición de Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Abrácense, digan, hermano, Dios te bendiga. Eres mi hermano en Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Límpiame, límpiame de toda mi maldad. Amén. Traigo a ti mi vida, Para ser Señor tuya. por la eternidad. Vamos, dígale conmigo. Amén. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Tuya. Por la eternidad. Sí, Señor. Tuya. Por la eternidad. Fuertes aplausos al Señor. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Decirles a todos los hermanos que han estado conectados en este momento a través de Zoom que ahora ya pueden volver a nuestro canal de YouTube
para seguir la retransmisión de este culto en directo y el mensaje en directo desde la ciudad de Las Vegas, donde estamos tan contentos y tan agradecidos al Señor por esta obra que milagrosamente el Señor ha levantado para su gloria, para su honra, y es una obra que goza del favor de Dios, goza del respaldo del Señor. Prueba de ello que ya prácticamente ha cumplido un año, ¿verdad? Y estamos tan agradecidos porque nunca en la vida, jamás nos habíamos podido imaginar que podríamos levantar una obra aquí en esta ciudad, donde hay tantas cosas que ustedes saben, pero que también hay una luz brillando en medio de tanta oscuridad. Alabado sea nuestro Dios. Así que vamos a continuar adelante con el culto, con el mensaje. Y ya digo, vamos a estar ahora transmitiendo en directo por el canal Centro Evangélico Vida Nueva de YouTube, para todos los hermanos que quieran seguir este mensaje. Y quiero llevarles sin más demora a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. A partir del versículo 1 voy a estar leyendo unos versículos que tienen que ver con lo que el Señor quiere para esta iglesia y para toda su iglesia en cualquier parte, en cualquier nación de la tierra. Pablo está en la cárcel, como bien saben ustedes. Esta es una epístola de prisión, y Pablo intenta enseñarle, educar a la iglesia para que sepa cómo vivir adecuadamente ante los ojos del Señor, para que dejen ya el modelo, el estilo, las formas del mundo y puedan vivir una vida nueva en Cristo, en victoria, con el favor y con la bendición del Señor. Y por eso Él les da doctrina, les da consejos y les da palabra para que los efesios, una iglesia muy grande que Él fundó, y como bien saben ustedes, según Hechos 19, pastoreó durante más de 2 años, de la cual salieron obreros que fundaron iglesias en ciudades cercanas como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, etc. Pues Pablo desde esta ciudad estableció un ministerio poderoso, y años más tarde, cuando él está en la cárcel, vuelve otra vez a ponerse en contacto con la iglesia, que ya lógicamente no está pastoreada por él, sino por otro pastor, por Timoteo. Joven pastor al que Pablo le tiene que escribir un par de cartas animándolo, ayudándole a mantenerse firme, porque estaba siendo muy atribulado, estaba siendo muy, presionado por todas partes. Incluso llegaron a cuestionar que era un pastor demasiado joven. Yo no sé cuál es la edad idónea para ser pastor. Yo, por ejemplo, fui pastor a los 19 años. Probablemente llegué a ser el pastor más joven de España. Entonces algunos dirían, bueno, es demasiado joven para ser pastor. Otros dirán, bueno, ya el pastor está demasiado viejo. Bueno, ¿cuál es la edad exacta o buena o conveniente para ser pastor? Bueno, yo creo que eso no depende de la edad, del tiempo cronológico, ¿verdad? Sino depende de decir, bueno, ¿es el hombre de Dios para este lugar o no es el hombre de Dios para este lugar? Exactamente da igual si tiene una edad joven o si es ya anciano, da igual. El apóstol Pablo escribe una carta a Timoteo y le dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Pero eso no significa de que vas a cometer errores típicos de la juventud, sino que tienes que ser un ejemplo en todo, en palabra, en fe, en conducta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Parece que no fue suficiente con esa primera carta y Pablo tiene que escribirle otra segunda carta a Timoteo para animarlo y fortalecerlo en la fe y para que pueda cumplir con su ministerio. Y le dice, y te recuerdo que tienes que avivar. Es tu obligación, es tu deber avivar el fuego del don de Dios que está en ti, que sabes cuál es. Porque para eso oramos por ti con imposición de manos en su momento, y se te encomendó a la obra para que ahora des la talla y no seas un cobarde. Porque el Señor no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de fe y de dominio propio, ¿verdad? Y le da muchos consejos, porque había que levantar nuevos diáconos y había que levantar nuevos ancianos que le habían dicho, sea de paso, creado muchos problemas a Timoteo cuando Pablo se ausentó de la iglesia. Pablo, el día de la despedida, dice una cosa tremenda que decimos, madre mía, pero qué tremendo lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, yo sé perfectamente que después de mi partida se levantarán de entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Qué tremendo, ¿no? No iban a entrar enemigos externos a la iglesia, sino que de entre ellos mismos se iban a levantar, como Pablo los calificó, lobos rapaces, que aprovechando el vacío que había dejado Pablo de su ministerio, querían, ¿verdad?, tomar partida y llevarse tajada para ellos mismos, ¿no? Es tremendo, ¿no? Cuando consideramos a la iglesia como si fuera nuestro negocio personal.
Cuando creemos que las almas nos pertenecen. Hay gente que pastorea y ministra a otros creyendo que él es el amo y el dueño de las almas. Y nosotros no somos amos ni dueños de nada ni de nadie. El dueño de las almas es el Señor, ¿verdad? Entonces Pablo desde la cárcel escribe a los hermanos y en el capítulo 4 dice: yo pues preso en el Señor. Eso me gusta mucho, esa expresión, porque Pablo se consideraba preso del Señor, no de los hombres, ¿verdad? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cómo es vivir esa vida digna conforme al llamado de Dios? Ahí lo dice: con humildad, con mansedumbre, soportándoos unos a otros, con paciencia unos a otros, solícitos, es decir, prontos, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahora él pone ejemplos para que sepan a lo que está apuntando Pablo cuando habla de guardar la unidad de la iglesia. Dice: hay un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y dice: hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿verdad? Así que lo que él está mencionando, que es una unidad perfecta e indivisible, esa es la unidad a la cual Pablo le pide a los hermanos de la iglesia de Éfeso que tienen que apuntar y anhelar tener. Pero, ahora dice, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Menciona un texto del Salmo de 68 que dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Eso no ocurrió durante su ministerio terrenal, sino el tiempo que él estuvo sepultado, el tiempo que él estuvo metido en aquella cueva, ¿verdad? Muerto. Dice que él descendió a las partes más profundas de la tierra. Y Pedro dice: ¿para qué descendió? ¿Y qué hizo? ¿Y qué pasó en esos 3 días que estuvo muerto, físicamente hablando, pero siempre vivo? Y cuando se escribe aproximadamente sobre el año 100 después de Cristo, el maravilloso y extraordinario libro del Apocalipsis, cuando se le presenta en la isla de Patmos en el día del Señor, el Señor a Juan, y dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Porque el aspecto de Cristo en esa visión, Juan nunca lo había visto así, con ojos como llama de fuego, con la ropa resplandeciente, con un cinturón de oro, etcétera, etcétera. Lo más parecido fue el momentito que pasaron en el monte en el monte Tabor, el día de la transfiguración. Pero esta aparición de Cristo es espectacular. Él dice que cae como muerto a sus pies, y él dice que él puso su diestra sobre mí y me dijo: no temas, Juan, no temas. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y le enseña algo que uno dice: fíjate qué curioso. Dice: yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Y por eso después él se presenta a una de las iglesias como el que abre y ninguno cierra, o cierra y ninguno abre. Hay muchas llaves que se mencionan en la Biblia, no sé si saben eso, pero hay muchas llaves que se mencionan. Esta que él menciona son las llaves del infierno, las llaves de la muerte. ¿Y cuándo las recuperó el Señor? ¿Cuándo las cogió? Bueno, dice la Biblia que él descendió a las partes más profundas de la tierra y tomó esas llaves, tomó esa autoridad, y ahora el que abre y el que cierra es el Señor, y no el diablo que hace lo que le da la gana, ni mucho menos. Ahora fíjense, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hay palabras que en hebreo no tienen singular, siempre están en forma plural, como por ejemplo la palabra vida, es hayim. Todo lo que termina en im es como la S en nuestro idioma. Usted sabe que usted añade una S a muchas palabras y automáticamente pasa de singular a plural. En hebreo, cuando se añade la partícula im, significa que es masculino plural. Od sería femenino plural. Y cuando uno lee el primer libro de la Biblia, el primer texto dice: en el principio creó Dios los hashamayim, los cielos, no el cielo, sino los cielos y la tierra. Así que hay cielos, hay vidas, ¿verdad? No vidas, sino vidas. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque hace unos días alguien me regaló una Biblia
y me pidió que la examinara y que le diera mi opinión. Bueno, pues mi opinión es que esa Biblia sinceramente está pésimamente traducida, porque ya desde el primer versículo de la Biblia la descarto completamente, porque dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. Y luego cuando fui a Juan capítulo 1, verso 1, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era todopoderoso porque estaba con Dios, bueno, peor todavía, porque el verbo era Dios y el verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Por lo tanto, esa Biblia creo que se llama la Biblia Nazarena o algo así. Sinceramente, le agradezco al hermano que me la regaló, pero si me está escuchando o me está viendo, no me gusta. Él constituyó a unos. Fíjense que no es uno el que se constituye. No es el que dice a la iglesia: hermanos, aquí está el apóstol. Hermanos, mírenme a mí, aquí viene el profeta. Y todo el mundo dice: wow, el profeta. No. Es Él el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y estos no son dones, estos son ministerios. A veces yo veo que la gente dice: no, yo tengo el don de tocar la guitarra. Como por ejemplo mi hermano aquí, Marcos. Bueno, vamos a ver, evidentemente es un virtuoso, pero eso no es un don, eso es un talento. Vamos a hablar con propiedad. No, yo tengo el don de la oración. Bueno, hermano, el don de la oración no aparece por ninguna parte. De hecho, todos tenemos que orar y cada vez más. Entonces hay dones, hay operaciones, hay ministerios, hay muchas cosas que a veces intercambian las palabras y no es así. ¿Sí? Hay ministerios y los ministerios son 5. Y los ministerios son, como acabo de leer, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los 5 ministerios. Pero no es que uno se levanta mañana y dice: he pasado de pastor a apóstol, de capitán a comandante. No es así, mi hermano. Esto no es un juego. Estos son especialistas, como los médicos. Está el cardiólogo, está el neurólogo, ¿verdad? Estos son especialistas que Dios ha capacitado. ¿Para qué? Para perfeccionar, verso 12, a los santos para la obra del ministerio. Ese es el objetivo. No es pegarse la gran vida, ¿verdad? Y ahora con el don o con el ministerio, con el llamado que tengo, a vivir como un marajá. No. Es para perfeccionar, es para ayudar a los santos, a los creyentes, para que sepan cómo se hace la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hay un propósito. Dios ha levantado estos ministerios. Claro, hay gente que a veces es pastor y maestro, o hay gente que simplemente es un maestro, pero no es un pastor. Hay gente que es evangelista, pero de pastor no tiene nada. Hay gente que es pastor, es evangelista, es maestro y toca todos los palos, ¿no? Sabe de todo un poco, el Señor lo usa en todos los terrenos. Bueno, es así, es según la capacidad, según la gracia que Dios ha derramado en diferentes personas, pues pueden tener más ministerios o menos ministerios. Eso es lo de menos, ¿verdad? Pero el objetivo es que lo que Dios me ha dado, yo lo tengo que poner al servicio de la obra de Dios. No que la gente me sirva a mí, sino yo servir a la gente. Es que es al revés. A la gente no hay que usarla, a la gente hay que amarla. Y lo que hay que usar es lo que Dios te ha dado. Hay gente que lo hace al revés. Usa a la gente y ama las cosas. Y después pasa lo que pasa. Y lo que hay que hacer es usar las cosas. Acabo de usar una guitarra, pero yo no la amo. Yo la uso. Y a quien amo es a ustedes, a mis hermanos en Cristo. Y yo les sirvo a ustedes, no ustedes nos sirven a nosotros. Es así como funciona el cuerpo de Cristo, bíblicamente hablando. Hasta que todos lleguemos a un nivel de fe, hasta que todos lleguemos a un nivel de madurez, que ya no tengamos entre nosotros ninguna mancha ni ninguna arruga. Y claro, yo creo todavía que en el cuerpo de Cristo y en nuestras vidas personales todavía hay algunas manchas y algunas arrugas. Pero estoy persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en un proceso de cambio paulatino, progresivo, y cada día creemos que nos estamos acercando más a la meta de ese varón perfecto, a esa plenitud de Cristo. Y dice el verso 14, algo muy interesante, hermanos: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar
Ese es el objetivo. Para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Manipulan los textos, crean una expectativa falsa, ¿verdad? Sacan textos del contexto y forman pretextos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que ya no seamos niños que nos dejamos engañar y seducir y arrastrar de un lugar a otro como con el viento, ahora viene del norte para allá, ahora viene del nordeste, sino que tengamos personalidad, criterio, identidad, raíces profundas en el Señor, y que sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La cabeza de la iglesia no es este señor que vive en Roma. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y nosotros somos su cuerpo. Y de la cabeza vienen las órdenes, no del cuerpo a la cabeza. Y la cabeza de la iglesia, gracias al Señor, funciona perfectamente. El cuerpo a veces no tanto, pero la cabeza funciona perfectamente. Y lo que tenemos que hacer es ceñirnos a sus órdenes. De Él vienen las órdenes. Y nosotros obedecemos con gozo y con alegría, porque obedecer al Señor es un privilegio. Y cuando alguien no entiende que las órdenes vienen de la cabeza, no del cuerpo a la cabeza, y hay personas que le dan como órdenes al Señor y hacen todo de tipo de declaraciones y de decretos, y llegan incluso a decir, y no acepto un no por respuesta, como dijo alguien por ahí. Pues yo digo, esta persona no ha entendido nada, porque no es el sargento, y tú lo sabes bien, el que le da la orden al capitán, sino es el capitán el que le da la orden al sargento. Y en este caso nosotros tenemos una cobertura, tenemos una autoridad a la cual tenemos que someternos. Y el centurión romano, que era un hombre, un militar con una capacidad tremenda y con un orden de mando en tropa increíble, le dijo al Señor, di la palabra y mi criado sanará, porque él sabía que su autoridad era una autoridad limitada. Podía mandar sobre soldados, pero no sobre enfermos, no sobre enfermedades, no sobre muerte, no sobre demonios. Y por eso él recurre a una autoridad superior a la de él, que es la autoridad del Señor Jesús. Y por eso le dice, él sabe lo que es el poder de la palabra. No hace falta que vengas a mi casa a orar por mi hijo. No hace falta que vengas y pongas las manos sobre mi criado. Lo que necesito solamente es que te dignes a dar la orden. Y en el momento en el que salga de tu labio la orden, automáticamente la enfermedad desaparece. No había nadie en Israel que tenía tan claro el concepto de la presencia y de la palabra poderosa del Señor como este hombre. Y por eso él dice públicamente, yo no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe como este hombre. Y no es un judío, no es un sumo sacerdote de Jerusalén, es un gentil, es un centurión romano, pero él sabe perfectamente que toda palabra que sale de mi boca no vuelve vacía. Él sabe perfectamente que en el principio el poder de Dios se manifestó por la palabra pronunciada por Dios. Y por eso él recurre a alguien que tiene poder en la palabra, que es el Señor Jesús. Y el cambio se produjo, porque la palabra de Dios tiene poder. Y por eso dice Pablo aquí, y una vez que todo el cuerpo, o toda la iglesia, bien concertado, bien unida entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, esto es muy importante, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia no tiene un gobierno piramidal, donde hay una punta, donde hay una cabeza, un Señor que es el que recibe las revelaciones directamente de Dios, se las transmite al pueblo, el pueblo no las filtra, el pueblo no las analiza a la luz de las Sagradas Escrituras, sino que se somete a la autoridad y después pasa lo que muchas veces pasa. Hermanos queridos, somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros, como necesitamos todos los músculos y todos los huesos de nuestro cuerpo. No hay nada que sobra. Y cuando un miembro de nuestro cuerpo enferma, se resiente todo el cuerpo. Y uno dice, bueno, ¿y qué es lo más importante del cuerpo? Todo es importante. Dios lo ha puesto en su lugar para que cumpla su función específica. Y si no fuera por ese pequeño hueso, que es más pequeño que la uña del meñique que tenemos dentro de nuestros oídos, seríamos sordos y no podríamos oír. Y si no tuviéramos el hueso más largo del cuerpo humano, que es el fémur, no podríamos caminar. ¿Cuál es el más importante? Los dos son importantes. Depende de lo que quieras hacer, si quieres oír o si quieres caminar. Como dijo Pablo, no todo el cuerpo es ojo, no todo el cuerpo es oreja, no todo el cuerpo es mano o pie, sino que Dios ha diseñado el cuerpo y puso a cada miembro como Él quiso. No hay nada más ridículo, no hay nada más infantil
que querer hacer cosas a las cuales Dios no te ha llamado ni te ha capacitado. Yo veo en la Biblia un pasaje muy interesante que dice que cuando Pedro y Juan subieron al templo a la hora de la oración, como aproximadamente las 3 de la tarde, y se encontraron en una de las puertas de acceso al templo a un paralítico, que era paralítico de nacimiento. Dice que este hombre lo que hacía allí era pedir limosna. Y entonces Pedro le dice: no tengo o no tenemos ni plata ni oro. Fíjate, hombres que sanaban con su sombra en el nombre del Señor. Hombres que tenían congregaciones de miles y de miles de miembros. Personas que habían estado con el maestro y lo habían visto cara a cara. Pedro sabía la altura del Señor, yo no la sé. Pedro sabía cómo caminaba. Pedro sabía si era rubio, si era moreno, si era alto, si era flaco, si era gordo. Pedro sabía cosas del Señor que nosotros nunca sabremos en esta tierra, por lo menos. Esa gente con ese conocimiento, con esa autoridad, con esa preparación espectacular directamente del Señor Jesús, dice a este hombre: no tengo ni plata ni oro. Tú imagínate un ministerio hoy en día que saliera por las calles y pusieran a los enfermos en las calles para que cuando pasaras tú con tu sombra, los enfermos serían sanados. ¿Tú te imaginas a alguien así hoy en día? ¿Tú te imaginas a alguien así hoy en día como Pedro, como Juan, como Santiago, como Tomás? Bueno, sería casi intocable. Si hay cada uno por ahí que tú dices: pero ¿este qué se cree? Que no te puedes ni acercar a él porque no se puede tocar al ungido de Jehová. Como si uno fuera un poroto, ¿no? Y dice: bueno, este es el ungido, ¿y yo qué soy entonces? Pues este hombre dice: no tengo ni plata ni oro. Y eso es lo que a mí me llama la atención, que hay cristianos que no se dan cuenta de lo que no tienen, presumen de lo que tienen, pero hay que ser realista y decir: Dios no me ha dado esto, por lo tanto no te metas donde no te llaman. Tú tienes que descubrir a lo que Dios te ha llamado, porque a lo que Dios te ha llamado, Dios te ha capacitado. Pero a lo que Dios no te ha llamado, Él no te ha capacitado. Entonces tienes que imitar, tienes que orar como fulano, tienes que predicar, tienes que gesticular como los demás, porque como no tienes la capacidad de Dios, porque no has sido llamado para eso, entonces lo que tienes que hacer es imitar a otras personas. Cosa que para mí me parece totalmente ridícula y fuera de lugar, porque usted no tiene que imitar a nadie. Usted tiene que imitar y seguir el ejemplo de Cristo. Pero lo que tengo, te lo voy a dar. Y todos sabemos que oró en el nombre de Jesús y el enfermo se levantó. Si hay que saber en la vida lo que tengo y lo que no tengo. A lo que Dios me ha llamado y por consiguiente capacitado, y a lo que Dios no me ha capacitado porque no me ha llamado. Entonces cuando uno va a la palabra de Dios, dice: según la actividad propia de cada miembro. Y cuando cada miembro está en su lugar, no en el que te gustaría estar o en el que te han puesto, sino estás en tu lugar cumpliendo tu función, entonces dice que el cuerpo va creciendo, edificándose en amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Tú sabes a estas alturas de tu vida a lo que Dios te ha llamado y por consiguiente capacitado o no? Porque me he encontrado con multitud de creyentes en muchas partes del mundo que no saben a lo que Dios le ha llamado, no saben ni siquiera cuál es su don, su llamado, no saben todavía. Están despistados, están perdidos dentro del templo. Están perdidos dentro de la iglesia, mirando por aquí, mirando por allá, tratando de tener identidad en ese cantante, en ese predicador, en ese que predica muy lindo, en ese que hace aquello. Entonces como que lo siguen para ver si se les impregna algo. Y hasta incluso se puso de moda, y creo que todavía está por ahí, el pasar adelante para que el hermano que acaba de predicar o cantar o ministrar me imponga las manos y me pase su unción. Ni te voy a pasar yo, que te voy a pasar yo a ti. El COVID. Entonces no busquen los hombres la capacidad, la capacitación, sino búsquenla en el Señor. Entre en su aposento, cierre la puerta, ore a su Padre que lo ve en secreto y Él le recompensará en público. Pero esto no es que ahora Él me da un poquito, yo este poquito se lo paso al otro. No es así, esto no es como un juego infantil de niño. Me impone las manos, yo no oro, no soy una persona espiritual, vivo en desorden, incluso puede ser que esté en pecado, no estudio la palabra, no llevo una vida ordenada, pero oró el otro día un señor que me puso las manos, me transmitió su unción así en 2 minutos y ahora tengo cobertura y mañana me abro un local y soy pastor. ¿Pero qué cosa es esta, hermano? ¿Qué relajo se ha producido? ¿Qué falta de temor de Dios? ¿Qué falta de respeto se ha producido? Que la gente se levanta y se proclaman ellos mismos. Cuando dice la Biblia, Él ha sido el que ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Y saben quién se da cuenta primeramente de lo que Dios te ha dado? La gente que te conoce y te rodea.
La gente te va a reconocer, porque la gente no es ciega, la gente no es tonta, y la gente sabe si Dios está contigo en lo que haces, o intentas demostrar que Dios está contigo y no está contigo en ese área, y estás perdiendo el tiempo en vez de dedicarte a lo que Dios te capacitó y te llamó, y no perder el tiempo jugando a no sé qué. Entonces Pablo desde la cárcel intenta transmitir esta enseñanza a los hermanos de Éfeso, para que ellos sepan cuál es su lugar en el cuerpo. Y a continuación les dice: y ahora yo requiero, como yo exijo de ustedes, que ya no pueden seguir andando, comportándose y viviendo como los gentiles. Los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido. Gentiles inconversos que están ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron con lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo está describiendo de una forma extraordinaria la vida de un inconverso. Así son los inconversos, ajenos de la vida de Dios, endurecidos, insensibles, que tienen su mente llena de vanidades y de tonterías. Pablo hace una radiografía del inconverso realmente extraordinaria. Y Pablo dice: ustedes no pueden ser así. La mente de ustedes no puede estar enferma, llena de basura. La mente de ustedes tiene que llegar a parecerse a la mente de Cristo. Y cuando ustedes hablan, ya no pueden hablar como hablan los gentiles. Su vocabulario tiene que delatar y descubrir que hay un ser santo morando dentro de tu vida, que habla a través de tu vida. Ustedes no pueden tener la mente, ni el vocabulario, ni sus hogares, ni sus vidas llenas de vanidades, sino que ustedes han sido llamados para vivir en orden, en obediencia y en santidad. Y entonces él dice: vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Por supuesto que no. Si en verdad le habéis oído, y si verdaderamente habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús, ahora dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que tienen que hacer es despojarse del viejo hombre, que está lleno de vicios, conforme a los deseos engañosos. ¿Sabe que la palabra vicio o vicios está en la Biblia? No solamente aquí, sino dice la Biblia que cuando querían sorprender en alguna falta a Daniel, ¿se acuerdan? En Babilonia, dice que no hallaron ningún vicio en la vida de Daniel. Dijeron: no podemos acusarlo de estar practicando un vicio, porque no tiene ningún vicio. Entonces lo que tenemos que hacer es sorprenderlo en lo que él hace. Quiero que promulgues un edicto que durante X tiempo nadie pueda orar, nadie absolutamente en tu reino pueda elevar una oración a ningún ídolo, a ningún dios. A ellos que eran idólatras no les importaba no orar durante 30 días, porque ellos tampoco iban a poder orar. Pero ellos lo que querían era sorprender en alguna falta a Daniel, porque sabían que Daniel, a pesar del edicto de prohibición de orar, él iba a seguir orando, porque era un edicto contrario a la Escritura. Y nosotros tenemos el deber y la obligación de cumplir con los mandamientos, con las leyes, con las autoridades, siempre y cuando, subrayo, no vayan en contra de la palabra de Dios. No voy a hipotecar mi santidad y mi comunión con Dios por agradar a un país en una ley totalmente antibíblica. Y Daniel siguió orando, y fue la única manera de que desobedeciera una orden incorrecta, porque no había forma de sorprenderle en ningún vicio. ¿Y tú? ¿Tienes algún vicio? ¿No puedes dejar de hacer eso? Hay gente que tiene el vicio de la televisión. Hay gente que tiene el vicio de la Coca-Cola. Hay gente que tiene el vicio del mate. Los argentinos, ¿no? Hay gente que tiene el vicio del café. Uy, sin café parece que se muere, parece un drogadicto. Café. Y ya, bueno, se toman el café y se relajan, ¿no? Hay gente que tiene vicio de los juegos de azar, o de la pornografía, o de tantas cosas que podríamos enumerar. Que no seamos sorprendidos en ningún vicio. Ser libres de vicio significa que no soy dominado por nada ni por nadie, sino que mi dueño, mi cabeza, mi autoridad es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. A Él toda la gloria de esta mañana. Aleluya. No tengas vicios. No tengas vicios. ¿Sabes lo bonito que es levantarte por la mañana y no depender de nada, ni de nadie, sino libre para agradar a Dios en todo lo que Él me mande, ¿verdad? Despójense de esa vida, hermanos. Quítense como una ropa vieja y sucia. Quítense todo eso. Lo primero que hizo el padre del hijo pródigo. Lean Lucas capítulo 15, las 3 cosas que se pierden: una oveja, una muleta y un hijo. Lo primero que hace el padre cuando el muchacho viene arrepentido, ¿qué es?
darle un vestido nuevo. No vistes dignamente, no me representas adecuadamente. Así que quitarle esos harapos que huelen a cerdo, porque de ahí viene. Tocó fondo. Quítele esa ropa y déle un vestido nuevo a mi hijo. Lo primero que Dios hizo con el hombre fue vestirlo. Cuando peca en el jardín del Edén, y él ya se sentía avergonzado, ¿no? El Señor dice que lo primero que hace es que lo cubrió, lo vistió. Pero hemos llegado a unos tiempos en los que Pablo dice que la lascivia es perder la vergüenza por el pecado que estoy cometiendo. Y estamos ya en esos tiempos, donde antiguamente antes se ocultaba a la gente para que no le vieran fumar o drogarse o emborracharse o hacer cualquier cosa. Hoy en día es al revés. Hoy en día la gente presume y publica su pecado, porque eso es lo que hace la lascivia. Te quita todo el pudor, te quita toda la vergüenza, todo el temor, y entonces ya presumes de que eres un adúltero, de que eres un mujeriego, de que eres un borracho, de que eres lo que sea, porque eso es lo que hace el pecado. Cauteriza la conciencia, hace que la persona pierda toda vergüenza, todo pudor, y como aquel famoso filósofo, por cierto, judío, que dijo que no hay nada más inmoral que la moral. Tremendo, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde lo bueno ahora es malo y lo malo es bueno, y lo que antes estaba prohibido ahora se apoya y se permite y se potencia y se financia. Esa es la sociedad en la cual nosotros vivimos. Pero Pablo, mejor dicho, el Señor a través de la pluma de Pablo dice: despójense, despréndanse de todo eso y no permitan que ese modelo, ese sistema de valores, entre comillas, del mundo se agarre a tu vida y parezcas un robot y seas solamente un cristiano en la iglesia, en el culto, pero luego en la calle eres exactamente igual que los demás. No marcas una diferencia. Hablas igual, te comportas igual, vistes igual, los mismos chistes, las mismas bromas, las mismas tonterías. ¿Por qué? Porque no has entendido que el evangelio se vive desde que te levantas hasta que te acuestas, en la iglesia o fuera de la iglesia, con gente o en privado. Yo tengo que ser el mismo. Pero es una decisión personal. Yo tengo que desprenderme de esos hábitos y no dejar que el ambiente me cambie, sino yo, en la medida de mis posibilidades, cambiar el ambiente en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Renueven la mente, dice aquí, renuévense en la mente. Vestidos del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en justicia y en santidad. Y sigue hablando cosas que tienen que ver con el carácter. Por ejemplo, no hablen mentiras, hablen verdad. Airaos, pero no pequéis. No le deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, el vocabulario, sino las palabras que sean buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo. Quítense de vosotros la amargura. ¿Cuántos cristianos amargados hay por ahí? Siempre quejándose, siempre lamentándose. Cuando no es el frío, es el calor. Cuando no es el pastor, cuando no es la iglesia, cuando no es el gobierno, siempre lamentándose, ¿verdad? Es el lenguaje del derrotado, la queja, la murmuración, ¿verdad? Quítese de vosotros todo eso, la amargura, la ira, la gritería, la maledicencia, todas las maldades. ¿Y cómo tenemos que ser? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Cristo también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es una vida completamente diferente a lo que estamos viendo hoy en día. Esto no se enseña en una escuela. No se enseña a perdonar, a amar, a ser respetuoso, a ser obediente a los padres. No, se enseña todo lo contrario. Pero nosotros hemos aprendido a ir en contra de la corriente, como ese pez, ¿no? Como ese pescado, el salmón. Siempre me ha llamado la atención ese pescado. En España hay muchos, en la zona de Asturias y otras zonas. La gente va a pescarlos. Y el primero que se pesca cuando abre la temporada vale carísimo y lo compra una persona por muchísimo dinero, ¿verdad? El campano. Es un animal que nace en el río, está un tiempo y comienza a bajar la corriente y se va al mar. Y es capaz de respirar en agua dulce y en agua salada. Cambia su metabolismo, es un milagro de la naturaleza increíble. Pero hay un momento en su vida en el que algo siente, en el que algo le pasa, que siente volver otra vez al mismo río, al mismo lugar donde nació hace años. Y entonces se pone a nadar en contra de la corriente.
Y tarda días y semanas. Y tú lo ves como saltan esas cascadas, y tú ves cómo luchan y cómo pelean y cómo se esfuerzan. Y dices, pero ¿qué le pasa a este pez? No es lo mismo desovar y tener sus crías en alta. No, él tiene algo dentro. Hay algo en su interior que lo motiva a ser diferente a los demás peces. Hay algo que lo ha transformado, su mente, su cuerpo, lo ha cambiado, y él tiene que ir al punto donde nació, y cuando llega allí se reproduce y muere. Y allí están los osos, ¿no? Esperando que salte para agarrar uno o agarrar otro, ¿no? En cierto sentido, nosotros tenemos que ser como ese pez, con una gran diferencia. Y es que ellos luchan contra corriente para ir a un lugar a morir, y nosotros luchamos contra corriente para ir a un lugar a vivir por la eternidad en la presencia del Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor! ¿Y de dónde saco la fuerza y el valor para ir en contra de la corriente? Algunos decían, hay que tener fuerza de voluntad. ¿Y eso dónde se compra, mijo? ¿Dónde se consigue eso de fuerza de voluntad? ¿Hay algún jarabe? ¿Alguna pastilla? ¿Alguna inyección? ¿Algún supositorio? Le voy a poner un supositorio de fuerza de voluntad. Ya. No es fuerza de voluntad, no es con espada, no es con ejército. Es con mi Santo Espíritu. Es rindiéndonos para vencer. Es morir para vivir. Es dar para tener. Es al revés. Es el mundo al revés, pero es el mundo que Dios quiere que vivamos. No es con nuestras propias fuerzas, que son limitadas, son finitas y se acaban y se agotan. Pero cuando lleguemos ya al límite, el Señor dice, ahora que te sientes débil, ahora di con tu palabra, diga al débil, fuerte sois. Y Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Eso es algo que solamente, esa matemática solamente la entiende el Señor, porque multiplicar por 0, ya saben lo que pasa. Por lo tanto, mis queridos hermanos, tenemos toda la fuerza y toda la gracia y toda la capacidad necesaria y suficiente para poder vivir vidas cristianas victoriosas. Pero hay una parte que es mi obligación. Hay una parte que el Señor dijo, no, esto tú lo tienes que hacer. Nadie lo puede hacer por ti. Renovarte, transformar tu mente, crecer, madurar. Son cosas que el Señor puso para que nosotros supiéramos cómo tenemos que actuar y cómo tuviéramos que vivir. Entonces tienes que renunciar a todos aquellos modelos, a aquel estilo de vida que te caracterizó durante años, pero que ahora renuncias a él, no haces una mezcla, bueno, un poquito de mundo y un poquito de evangelio, un poquito de picardía, ¿no? De esa viveza del mundo, de bueno, yo me busco la vida y no pasa nada, y también un poquito de Biblia, un poquito de horóscopo por la mañana, para ver cómo me va el día, y un poquito de salmos por la noche. No, eso no funciona. Las mezclas, todas las mezclas en la Biblia están prohibidas, todas, desde el principio de los tiempos. Nadie podía arar con un buey y con un asno al mismo tiempo. Eso es lo que Pablo llama yugo desigual. Ese trozo de madera que se le ponía en el cuello a los animales, dice, no se puede arar con un animal de una raza y otro de otra. Yugos desiguales, la sal y el azúcar separadas funcionan, pero mezclas sal con azúcar, la echas a perder. Luz con tinieblas, no sale nada, ¿verdad? Verdades con mentiras, no sale nada. No se podía arar en un campo, no se podía sembrar en un campo diferentes, digamos ahora trigo y en el medio patatas o papas. No. O siembras una cosa o siembras otra, incluso hasta en la forma de vestir. No podías vestirte con una camisa de seda y con un pantalón de lana. No se podía, ¿no? Todas las mezclas estaban totalmente prohibidas en la Biblia, y hasta los injertos estaban prohibidos en la agricultura. No se podían mezclar especies de animales, para que ellos supieran que no se pueden hacer mezclas. Y hay creyentes que queriendo, sin querer, tal vez por ignorancia, por falta de enseñanza, no se dan cuenta de que hay cosas que no se pueden mezclar en la vida cristiana. No puedes mezclar, como acabo de decir, un poco de horóscopos y al mismo tiempo ver qué dice la palabra. Y no digo, bueno, voy a hacer una cosa, yo voy a orar, tengo una deuda que pagar, tengo un dinero que necesito, y entonces lo que voy a hacer es voy a orar. Pero claro, si oro y por casualidad el Señor no me responde al momento, lo que voy a hacer es comprar la lotería, y yo la tengo aquí en el bolsillo. Entonces es como una vela a Dios y una vela al diablo, ¿no? O me funciona por un lado o me funciona por otro, y no funciona por ninguna parte. Tienes que definirte. Yo nunca olvidaré cuando un día fui a predicar al aire libre en un pueblo, y por la mañana yo había estado en una iglesia predicando, y cuando llegué a esa plaza con esa congregación, por la tarde, ese hermano, ese miembro de esa congregación, cuando vio que yo iba a predicar al aire libre,
Por miedo a que yo a lo mejor lo llamara, porque él vivía en esa localidad, él vino corriendo y se me acercó al oído y me llevó aparte y me dijo: por favor, no se le vaya a ocurrir decir que yo soy cristiano y que vivo en este pueblo. No diga nada, porque yo soy maestro y soy muy reconocido en esta población y no quiero que nadie diga nada. Y digo: no se preocupe, yo no voy a decir nada. Usted mismo lo está diciendo. Por la mañana compartía la palabra en la iglesia, pero por la tarde en público decía: no diga nada. No quiero que nadie sepa que soy cristiano. Tienes que definirte. Ser cristiano no es popular, y menos en una ciudad como esta, y menos en un mundo enfermo como el que vivimos nosotros. No te van a aplaudir todos tus compañeros en el puesto de trabajo. Se van a burlar, se van a reír de ti. Que si te han sacado el dinero, que si te han comido la cabeza, que si te han metido en una secta, etcétera, etcétera. Todos los comentarios, todos hemos sufrido eso. ¿Pero qué estás haciendo? Mis primos, cuando yo me convertí, se paraban en la puerta de la iglesia y me decían: pero oye, ¿qué hacen tanto tiempo ahí adentro metidos? Esa misa dura mucho, me decían. Nosotros antes íbamos a la misa más cortita, el cura que menos predicaba, ahí nos oíamos, ¿no? Y como en todas las misas, ustedes saben que desde el obispado se da el mensaje para todas las parroquias. Usted puede ir a cualquier parroquia y en todas el cura tiene la liturgia, y en todas las parroquias el cura tiene que hablar de lo mismo. No es como una iglesia evangélica que aquí hablamos del Espíritu Santo, en otra hablan de la segunda venida, en otra hablan de los diezmos y ofrendas. En la iglesia católica no. En la iglesia católica el cura lleva un patrón donde todos tienen que hablar todos los domingos lo mismo en las misas. Lo que pasa es que hay algunos que se extienden un poquito más y otros un poquito más cortos. Entonces, cuando mis primos venían a la puerta de la iglesia, me decían: pero oye, que llevas 1 hora y media ahí metido, ¿qué están haciendo? Y le digo: pues entra tú y míralo. Así que, mis queridos hermanos, no vamos a ser aplaudidos y reconocidos por mucha gente por el hecho de querer agradar y honrar al Señor, pero nosotros tenemos claro que nuestro objetivo no es caerle bien a la gente. Nuestro objetivo es caerle bien al Señor, y le caemos bien porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, redimido por la sangre de Cristo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? A eso nos ha llamado el Señor, a marcar una diferencia. Y la vida cristiana, cuando cerremos este local, usted tendrá que vivir la mañana en el trabajo donde trabaja. Y cada uno tendrá que ser luz. Ahora tenemos toda la luz metida aquí adentro, pero mañana se esparce la luz. Y cada uno de ustedes tendrá que representar dignamente al Señor Jesucristo, unos en la universidad, otros en la oficina o en cualquier otro lugar, pero que Dios nos ayude a darnos cuenta de que hoy predica uno, mañana predicamos todos. Hoy está uno con un micrófono y detrás de un púlpito en una iglesia. Mañana cada uno de ustedes se convertirán en predicadores, con palabras o sin palabras, pero la gente les va a observar, porque si hay algo que me he dado cuenta es que la gente nos mira. La gente nos mira. Tal vez no somos conscientes de ellos, pero te puedo asegurar que cuando hagas algo malo, no cuando hagas algo bueno, sino que cuando hagas algo incorrecto te van a decir: tú decías que eras cristiano, ¿no? Ah, y eso es lo que te enseñan en tu iglesia. Haces 1000 cosas buenas, una mala, y te dicen: ah, tú eres cristiano. En la iglesia son todos como tú. Es increíble. Es como aquel que le dio más cambio, ¿no? Le da más dinero de vuelta, de cambio. Y entonces él cuenta el dinero y se da la vuelta y dice: perdón, usted se ha equivocado. Y dice: no, yo no me equivoqué. Te di de más para ver lo que tú hacías con el dinero. Si te lo quedabas y decías: gracias, Señor, porque has provisto mi necesidad, o vuelvo a la persona y le doy el cambio porque el pobrecito se ha equivocado. Así que seamos conscientes del tiempo importante en el que estamos viviendo, en el que tenemos que estar más unidos que nunca, porque en la unidad